Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te voy a mostrar la compra que hice en el supermercado. Me fui al Leclerc. Cuéntame si existe en España. Es un supermercado francés y aquí está en Lisboa. Bueno, voy a ir sacando así lo que va saliendo y te voy mostrando la compra para esta semana. Bueno, esto aquí en Portugal le llaman rollo de cocina. Es un rollo de papel con el que, no sé, para mí es súper importante, es súper cómodo tener eso en la cocina para limpiarme las manos y para, por ejemplo, cuando corto tomate, fruta, esas cosas, yo les paso un papelito por arriba para que no vaya todo no sé, toda esa agüita, ese jugo. Bueno, me compré estos panecitos, me compré dos. Estos aquí en Portugal se llaman casetiños y son riquísimos. El pan en Portugal es, digamos, tradicionalmente bastante bueno. Yo actualmente lo compro en el supermercado. No es tan bueno como el de panadería, pero en Portugal el pan sigue siendo bueno. Y mira, me compré este que a mí me gusta para el desayuno. La marca de esto es Museu do Pão, o sea, Museo del Pan. Yo no sé muy bien de dónde viene esto, pero tiene un montón de sabores, porque está hecho con diferentes tipos de harina. Yo esta vez me compré el de avena. Es riquísimo, es súper suavecito. Bueno, esto a mí para el desayuno me encanta, pero también lo tienen de trigo, lo tienen integral, lo tienen de centeno, hay un montón de sabores. Museo del pan. En Portugal, la verdad es que el pan es una cosa bastante buena, bastante rica. Bueno, también me compré una posta de salmón para algún almuerzo que me haga solamente para mí. Me quedé impresionada con el precio. Antes el kilo de este salmón estaba 10 euros y una posta te costaba entre 2,5 y 3. Esta posta, que no es muy gruesa, me costó 4 y pico. Me pareció carísimo. Y bueno, y me compré también un poquito de carne picada. Solamente me compré medio kilo, es carne picada de ternera mezclada con un poquito de cerdo. Y me compré esto porque tengo todavía algunas tortillas, esas tortillas de maíz que me sobraron de alguna vez que me hice burritos y bueno, digo, voy a volver a hacer burritos. Luego me compré una cajita de huevos. Aquí dice gallinas creadas en el suelo. En el suelo, eso sería lo que en España le llaman huevos camperos. Me parece un poco raro que los huevos camperos sean más baratos que los otros. Yo les vi el precio y dije, estos son los más baratos. Y encima de gallinas camperas, pues perfecto. Y mira, me compré una cajita de fresas que estaba, la verdad es que no me acuerdo, yo te voy a dejar todos los precios por aquí, pero esto estaba en 2 euros, no me acuerdo si era 2,99 € o 2 euros y poquito. Bueno, son estos fresones bien grandes que suelen venir de España, de Huelva. Aquí no tienen ningún tipo de etiqueta, nada. Los compré no solamente porque tenían buen precio, sino porque están bien rojitos, porque las otras cajitas que yo vi estaban súper verdes. Yo cada vez tengo más problemas para comprar la fruta, porque la fruta viene dura como una piedra. Yo en general, en invierno solamente como cítricos, en general mandarinas, y me encantan cuando están buenas. Cuando no están buenas, bueno, a veces compro naranjas para variar un poco de las mandarinas y tener otra vitamina, digo, bueno, me llevo las fresas. Bueno, esto vicio puro, pero a mí esto me encanta. Yo hace años que no comía esto. Es un postre súper típico en Portugal, que es aquí le llaman arroz doce, o sea, arroz dulce. Es arroz con leche. En Portugal es mucho más espeso que en España. No es tipo sopa, es más cremoso.
Bueno, luego me compré rápido, no lo vi mucho. Aquí estoy viendo que es aroma manzana. No me parece el aroma más normal para un detergente, bueno, para la vajilla, para lavar los platos. Esto estaba 0,99 y estaba ahí expuesto. El mío se está terminando, digo, me lo llevo. Pero creo que esto es demasiado líquido. Esos que son baratos porque tienen una proporción grande de agua. Mira, cada vez me voy más al fondo a ver qué es lo que encuentro en la bolsa. Bueno, me traje estos quesitos que son estos triangulitos. Aquí en Portugal es la vaca que ríe, que creo que es una marca francesa. Esto, bueno, es de la marca del Leclerc, marca Guía, creo que se llama. Y bueno, la vaca que ríe, los triangulitos para comer con esto en el desayuno. A ver qué más me he traído. ¿Cómo ves? De comidas, pues muy poco. ¿Qué te he mostrado? El salmón y te he mostrado la carne picada. El resto, bueno, fruta y puro vicio. Bueno, también, ahora ya me he viciado con el arroz con leche y he dejado de comer galletitas y me he pasado a estos bizcochos. Me compré este marmolado y te digo, este tipo de bizcochos, pero sin ninguna duda, los mejores son los del Leclerc. Esto es de la marca Petit Deli, que bueno, creo que es una marca, sí, sí, es de la marca Guía, es de la marca del Leclerc. Pero yo no sé, eh, otro tipo de bizcochos que te compras en los supermercados, para mí son súper artificiales. Y estos para mí, los del Leclerc, son los mejores. Así que me traje otro que me encanta, no sé por qué, este es baratísimo, este cuesta 1,69. Es una especie de budín inglés, bueno, un budín inglés así con sus frutas, a mí esto me encanta. Bueno, ya te digo, puro vicio lo que hemos comprado, pero aquí tenemos también un pollo entero, bueno, pues para hacer algo. El pollo, mi marido lo corta, digamos, según lo que queremos hacer y la verdad es que queda más barato. Yo no tengo paciencia ni habilidad para cortar un pollo, pero en la medida en que él se presta a hacerlo, pues nos compramos el pollo entero. Y después nada, unas zanahorias, también compramos cebollas, pero creo que mi marido ya las ha guardado porque en la bolsa no están. Y bueno, y también nos hemos comprado, mi marido compra esto todas las semanas, que son estas cajas, no sé cómo decir, de vino tinto Pias. Esto es una marca de vino de Portugal. Es un vino bastante bueno y bastante reconocido. No sé muy bien de qué región de Portugal es esto, no sé, pero es rico. Pero bueno, sería, digamos, como un vino de mesa y no sé si en España también lo venden así. Te voy a mostrar cómo se abre. Esto trae aquí un circulito que tú lo sacas y luego te queda por ahí de donde tienes que sacar, digamos, el grifo, no sé cómo se le llama en particular, por donde luego sale el vino. Después, aquí viene para abrirle esta lengüeta y por aquí le sacas esta, no sé, grifo, no sé cómo se le llamará esto, y lo pones ahí para afuera, lo cierras otra vez con la lengüeta y listo, ahí está para usarlo. Esto viene aquí con un sistema de seguridad, esto, para que no chorree. Se lo sacas y luego está listo para servirte el vino. Bueno, voy a traer los congelados. De congelados, una bolsa de guisantes. Yo compré los huevos precisamente para hacer un plato con esto, porque es para darte una idea. Me ha sobrado un poco de salsa de tomate y entonces pensé, unos huevos fritos o escalfados, escalfados dicen en Portugal, creo que serían poché en España, con unos guisantes, bueno, ya es un plato. Una bolsa de champiñones congelados,
no sé, esto lo eligió mi marido, no es algo que a mí me fascine. Yo las pocas veces que como champiñones los compro frescos, esos blancos que vienen en esas bandejitas, pero me da tanta pereza lavarlos porque vienen siempre llenos de tierra. La verdad es que los compro muy de vez en cuando. Y compramos también unos repollitos de Bruselas o coles de Bruselas, no sé bien cómo se llama esto. Aquí está en francés. Bueno, también compramos un poco de, bueno, esto es cerdo, son como unos filetes, no sé cómo le dicen a esto en España. Aquí son bifes de lomo, bifes de lombo. Serán unos filetes de cerdo. Estos vienen de España, aquí dice origen España, pero viene todo escrito en portugués. Así que a mí estos me gusta hacerlos a la plancha y bueno, los podemos acompañar, bueno, con las coles de Bruselas, creo que así es como se dice, las coles de Bruselas o los champiñones. Y también te quería mostrar, porque, bueno, si me sigues, si ves mis vídeos, tal vez sepas que tuve un problema, que perdí un diente. Bueno, y entonces me empecé a acostumbrar a comer más blandito, de ahí que dejé de comer galletitas, empecé a comer estos bizcochos. Y también cambié la forma de hacerme la ensalada. Yo antes me hacía la ensalada mixta básica, lechuga, tomate cortado en rodajas y cebolla cortada en aros finos, siempre lo mismo. Pero, pues a veces las situaciones nuevas en la vida nos llevan a inventar otras cosas. Así que te quería mostrar la ensalada que me he inventado, que me encanta. Me la como encantada, me gusta muchísimo más que la que me hacía normalmente. Así que, por ejemplo, con el pollo que te mostré o también con los burritos. Esto es lo que yo tenía en casa y es lo que voy a aprovechar con esta carne picada. ¿Ves? El paquete está prácticamente lleno. No sé, esto me lo compré hace un tiempo, acabé por no aprovecharlo, pero como ves ya está abierto. Así que con esto aprovechamos la carne picada. Y te muestro la ensalada. Ahora, en vez de comprar lechuga, y también por influencia de una de vosotras, que no me acuerdo en qué ocasión, me dijo, no sé, me recomendó comprar rúcula. Y yo dije, ay, no, es muy amarga. Pero le hice caso y la compré. Mira, aquí la tengo. He sustituido la lechuga. Porque las lechugas que te venden, por lo menos en Portugal, son enormes. Es muy difícil comerte una lechuga entera y sobre todo en invierno sin que se te eche a perder. Así que mira, probé esto y me encanta. Lo corto así, es decir, saco un poquito y lo corto, ya me queda pequeñito. Luego le agrego tomate, pero en vez de cortarlo en rodajas, cuando perdí el diente que no podía morder, etcétera, inventé cortarlo pequeñito, no te voy a decir totalmente picado, pero imagínate una rodaja cortada en cuatro. Y le agregué, yo ya lo tengo aquí en un tupper. Yo nunca en mi vida había comprado esto, pero los pimientos son tan duros que se me ocurrió comprarme los pimientos asados en lata. Yo acabé por meterlos aquí en un tupper. Esto es súper blandito, es riquísimo. Y como viene con una agüita, con un poco de aceite y algunas hierbas aromáticas, bueno, y también en el bote viene con un diente grande de ajo y todo eso le da un sabor riquísimo. Así que siempre cojo un poquito de esto, lo corto las tiras también pequeñito y se lo meto a la ensalada. Y también inventé, también para la ensalada, el tema de las aceitunas. Mis favoritas son las aceitunas negras. Yo estas también las compré, creo que estas eran de lata y también las metí aquí en un tupper. Estas vienen sin carozo y yo además las corto en cuatro. O sea que mi ensalada es una especie de picadillo, pero riquísimo. Yo nunca había comido ensalada con tanto gusto como estoy comiendo ahora. Así que bueno, entre la ensalada, los champiñones, las coles de Bruselas para acompañar el pollo, estos bifes de lomo, los burritos, creo que, bueno, tenemos comida para unos días. Yo también me traje
esta posta de salmón y bueno, y el resto vicio. Es que para mí el desayuno no es que coma mucho para el desayuno. Yo normalmente me como una rebanada de pan que la hago tostada con queso y un café y nada más. Pero por la tarde, a mí me encanta, y a mí no me puede faltar por la tarde un café con estas cositas, el arroz con leche, también tengo las fresas, así que bueno, para unos días con esto vamos tirando. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero haberte dado alguna idea para algún plato de la semana. A veces es difícil inventar cosas nuevas, así que creo que viendo este tipo de vídeos, pues siempre te puede aparecer alguna idea de algo que hace un montón que no comes y para variar siempre es bueno, bueno, probar algo diferente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrita y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.